Situada en la región de Ática, en Grecia, hoy vamos a hablar de una ciudad con una historia excepcional. Atenas. Esta futura megápolis consiguió lo impensable: hacer de la península griega una de las cunas de la civilización occidental. De algún modo, podríamos decir que Atenas es Grecia. Los griegos diseñaron unas máquinas increíbles que revolucionaron la arquitectura y vieron nacer uno de los templos más imponentes del mundo: el Partenón. Un monumento construido con más de 22.000 bloques de mármol que pesan 100.000 toneladas. Es un templo espléndido, destinado a proteger una increíble estatua de Atenea de más de 10 metros de altura, hecha de oro y marfil. La estatua está recubierta por 1 tonelada de oro. Esto no es un templo, es más bien un banco. Atenas representa un mundo, el mundo griego de la antigüedad, donde se instituyeron los fundamentos de la democracia hace 2500 años. También podríamos decir que la democracia se inventó en la plaza del Ágora. Gracias al urbanismo de Atenas, podemos conocer la extraordinaria civilización griega y su herencia milenaria. El Pireo se convirtió en uno de los mayores puertos del mundo occidental. Este puertecito pesquero acogió una flota de 200 barcos de guerra. Atenas, que venció a los persas en la batalla de Salamina, se convirtió en la ciudad líder e influyó en el desarrollo de más de 200 ciudades. Atenas, la ciudad faro, la ciudad mundo, erigió el Teatro de Dionisio, el primer teatro de Occidente. También reunió a genios inventores, pioneros de la escultura, de las matemáticas, de la filosofía, la literatura y de las artes. Vais a descubrir la fundación y la construcción de la primera megápolis de Occidente, Atenas, una de las ciudades más grandes de la antigüedad como nunca la habíais visto. Megápolis. Atenas. Atenas y su región, con su célebre puerto de Pireo, cuenta con 3,7 millones de habitantes. Esta metrópolis cosmopolita cuenta con un territorio de 428 kilómetros cuadrados y acoge a 1/3 de la población griega. Atenas es la ciudad más grande de Grecia. El puerto del Pireo, uno de los más importantes para el comercio internacional, es también el mayor puerto de pasajeros de Europa, con más de 8 millones de pasajeros. Atenas es uno de los mayores destinos turísticos de Europa. Al ser una de las ciudades más antiguas del mundo, nunca deja de cautivarnos. Pero ¿cómo comenzó todo? Todo comenzó en un promontorio deshabitado en Ática. Este promontorio rocoso formó un abrigo natural. Bajo este, los habitantes se refugiaban en caso de peligro. Al poco construyeron un pequeño fuerte para defenderse. Alrededor de las rocas de la Acrópolis debemos imaginar algunos grupos de población, que llamaremos grupos tribales. La población vivía de manera rudimentaria de la agricultura y la ganadería en pequeñas aldeas dispersas. En la Edad del Bronce, la zona perteneció a la civilización micénica. La seguridad seguía siendo su mayor preocupación, y la roca de la Acrópolis estaba rodeada por una muralla de 3 a 4 metros de espesor, en una superficie de 310 metros de largo y 125 metros de ancho. Aquí el rey construyó un gran palacio. Hoy no queda casi nada de este, pero podría haberse parecido al Palacio Micénico de Nosos, situado a 350 kilómetros de Atenas, en Creta. Este palacio micénico debía presentar grandes similitudes con el que desapareció en Atenas. Cabe destacar que en esta época las piedras se unían de manera aleatoria. Micenas fue la primera gran civilización del mundo griego y se caracterizaba por su arquitectura fortificada, en particular por estos enormes muros con los que se construían los palacios, los ciclópeos.
Los muros y las columnas se pintaron con colores vivos. La decoración y el color eran importantísimos. Los murales representaban escenas de guerra o de caza. En la región de Atenas surgió una pregunta crucial. Había que resolver el problema del agua. Los primeros habitantes construyeron un pozo espectacular. Vaciaron una grieta de 34 metros de altura, construyeron altas escalas de madera y una plataforma para llegar al agua subterránea. Por desgracia fue un desastre y esta sorprendente estructura se derrumbó sobre sus habitantes. El segundo intento salió mejor. En lugar de un pozo grande, crearon pozos de menos de 3 metros, poco profundos y más seguros. Una muralla, algunas casas, algunos pozos y algunas tumbas. Aún no tenía lo necesario para considerarse una ciudad, pero ya empezaba a establecerse. Para nosotros, la desaparición de la civilización micénica es todo un misterio, aunque se cree que fue por culpa de ciertas revueltas internas. El palacio micénico desapareció y ya solo queda su muralla en la Acrópolis. Las aldeas evolucionaron como pueblos separados fáciles de atacar. Debían unirse para conseguir mejores condiciones de vida. Este proceso tardó 600 años, pero el objetivo era claro: agruparse en una sola ciudad federada bajo las mismas leyes, deberes y cultos en común. En el año 800 a.C., Atenas existía oficialmente. Esta unión voluntaria de los habitantes iba a cambiar su destino. Es importante saber que a lo largo de la historia, las ciudades siempre han gozado de la protección de un dios. Según la mitología, había dos dioses que codiciaban la ciudad y su territorio. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y Poseidón, el dios del mar. El candidato se iba a elegir en la asamblea de los dioses, pero Zeus, que no quería decidir entre su hija y su hermano, se negó a votar. Las diosas votaron a favor de Atenea y superaron a los dioses por un solo voto. De este modo, Atenea se convirtió en la diosa de la ciudad y Atenas su santuario más hermoso. En la Edad de Hierro, Atenas, ahora bajo la protección de Atenea, podía desarrollarse por fin. La Acrópolis, el promontorio sagrado que hacía de refugio natural, se convertía en el centro del desarrollo. Este promontorio ofrece un espacio de 270 por 150 metros y se eleva 156 metros por encima del nivel del mar. Todo empezó con lo sagrado, con la construcción de un santuario dedicado a Atenea que constaba de un altar, un templo y una estatua. Y probablemente continuaba al norte con el ágora, una gran plaza pública donde los habitantes se reunían y resolvían los problemas de la ciudad. Al pie de la colina se crearon las tiendas y las zonas residenciales. La antigua Atenas era muy pequeña en comparación a la metrópolis moderna. Ocupaba una superficie de 2 kilómetros de este a oeste y algo menos de norte a sur. Solo unos pocos podían vivir en esta zona sagrada, probablemente la élite si observamos las tumbas encontradas en la Acrópolis. Aunque no tenemos cifras reales, no sería extraño que al principio solo hubiera unos miles de habitantes, por lo que no había extranjeros y pocos esclavos. Cuando el hierro llegó a la ciudad, se empezaron a fabricar hachas y herramientas metálicas que permitían a los agricultores producir y ganar más. La sociedad ateniense seguía dependiendo de la agricultura. La gobernaban los aristócratas, los terratenientes más ricos. Pero en el siglo VIII, como en el VII, el agua seguía siendo la mayor fuente de preocupación. ¿Por qué? La población había crecido, así como sus necesidades. Es un país cálido y propenso a la sequía, por lo que sus 3 ríos no eran suficientes para evitar su escasez. Se presentaron 2 soluciones. Primero, usar los pozos que ya existían anteriormente. Segundo, recoger el agua de la lluvia con grandes tinajas enterradas. Pero encontraron algo mejor.
Aljibes subterráneos de gran capacidad en forma de botellas gigantes. Tenían una abertura en el suelo de menos de 1 metro, a una profundidad de 2 metros y que se ensanchaban a los 3 o 4 metros. Pero los habitantes no se detuvieron ahí. Pensaron en un sistema para conectar varios aljibes por una galería. Las casas ricas poseerían 4 o 5 de ellas. Por desgracia, la población siguió padeciendo la escasez de agua. Había que proveer de agua a los habitantes. Y para ello, había que traer el agua de lejos. Así que se inició la construcción de un gran acueducto que llevaría agua al centro de la ciudad. Podían construir muy buenos acueductos siempre que la gravedad lo permitía. La pendiente tenía que ser continua de principio a fin, y podía hacerlo a lo largo de muchos kilómetros. Gracias a esto podían traer agua desde unos 10, 15 o 20 kilómetros de distancia de la ciudad. La finalización de este acueducto nos conduce aquí, a la esquina sureste del ágora. En este lugar se encuentran los restos de una fuente romana, el primer edificio público que ofrecía agua corriente gratuita. La Fuente de las 9 Bocas es la primera fuente pública del mundo occidental. La fuente era un edificio rectangular de 120 metros cuadrados que se componía de una habitación principal sostenida por 3 columnas dóricas, al lado de 2 pequeñas habitaciones. El agua se vertía en la fuente a través de 9 aberturas con cabeza de león. La fuente de Eneacrunos fue la primera fuente pública de Atenas, pero también era un lugar de reunión de mujeres donde podían conocerse mientras llenaban sus vasijas. La construcción de esta fuente fue una gran novedad en la antigüedad, ya que traía agua de las montañas al centro de Atenas. No llegaban a casa, pero fue una revolución, porque ya no necesitabas tener tu propio pozo. Ya había agua para todos. Aunque estuviera mal construida, el ágora ya se concebía como un espacio reservado a usos colectivos, por lo que es natural que la primera fuente de la ciudad se instalase aquí. En el siglo VI a.C., el Partenón seguía siendo un lugar sagrado. En el edificio actual nos encontramos los restos de un antiguo templo. Siempre ha habido un templo en la Acrópolis. Este templo ha sido destruido y reconstruido múltiples veces a lo largo de la historia. Para construirlo hubo que preparar, nivelar y rellenar una superficie de 2 kilómetros cuadrados y traer 8.000 metros cúbicos en bloques de piedra caliza de un peso medio de 2 toneladas. Se trataba de un templo sencillo, con columnas simples, pero de un tamaño asombroso. 1.570 metros cuadrados, con 6 columnas en la fachada y unas 14 columnas en los flancos. Este primer templo, del que ya solo quedan los cimientos, debía tener 75 metros de largo por 30 de ancho. Era incluso más grande que el Partenón que conocemos. A medida que crecía la ciudad, crecía la agitación popular. En el siglo VI a.C. creció el descontento social, ya que los campesinos se vieron forzados a esclavizarse por sus deudas. Los ciudadanos atenienses ya no soportaban a los tiranos que se habían impuesto. Claramente la tensión social provenía de los campesinos más modestos, que temían por su libertad, pero constituían una fuerza poderosa, ya que superaban por mucho en número a los terratenientes ricos. Cuando expulsaron a los tiranos de la ciudad, Atenas necesitó una nueva forma de gobierno. Ya no confiaban en las familias aristócratas, las causantes de todos los problemas. Así que inventaron un nuevo sistema, en el que la importancia de cada uno dependía de la tribu a la que pertenecía, no a su familia. Eso permitió a todos estar más igualados y compartir el gobierno. Fue Clístenes, un gran magistrado, quien se encargó de las reformas que supondrían la base del nuevo régimen. Clístenes, que pertenecía a una familia aristocrática muy importante, permitió al demos, a la gente, participar en el poder.
Hace 2500 años, al aumentar el número de ciudadanos que podían votar, Atenas inventó un nuevo sistema de gobierno, la democracia. Este cambio también se demostró en la urbe. El ágora, el lugar de debate de la ciudad, se trasladó al pie del montículo de Colonos Agorallos. Aparecieron nuevos edificios relacionados a lo largo de su ladera. Las nuevas reformas de Clístenes dieron el poder político a dos organismos. Por un lado, a un consejo llamado la Bulé, que se reunía en este edificio cívico cuadrado de 23 metros de lado. Había una especie de senado al que ellos llamaban bulí o bulé, y el edificio donde se alojaban era el buleterion. Cada año se elegían 500 atenienses para formar parte del senado durante solo un año. Junto con esta bulé, se creó algo completamente nuevo, la Asamblea del Pueblo, la Eclesia. Poco a poco se dieron cuenta de que si el Consejo preparaba las leyes, era la Eclesia la que debía votarlas. Es decir, el pueblo se estaba haciendo con el control de las instituciones. Ahora, los ricos no eran los únicos que pueden votar. Ahora representaban el 10% de la población. Todos los ciudadanos se juntaban cada 10 días para aprobar o rechazar las leyes del Senado. Fue en este lado del ágora donde se inventó la democracia. Allí se preparaban leyes y decretos escritos en papiro o en tablillas blancas de madera blanca. Además, los archivos de la ciudad se encontraban en la Bulé. Hay algunos restos de cimientos, pero tenemos descripciones que nos dan alguna información. Eso nos da un gran edificio cuadrado de unos 30 metros por lado, lo suficientemente grande para acoger a 500 personas. Duraban un año al cargo. Cualquier ciudadano de sexo masculino podía ser miembro de la Bulé, menos las mujeres, los extranjeros o los esclavos, claro. El nuevo ágora también acogía un nuevo hogar para la ciudad, el Tolos. Esta estructura circular con 6 columnas centrales albergaba el fuego sagrado de la ciudad. Este Tolos servía también como residencia de embajadores extranjeros. Incluso contaba con una cocina con la que deleitar a sus invitados. También era el lugar donde se otorgaban los honores y las distinciones públicas. En el siglo V un gran peligro acechaba a Atenas, el temible imperio persa. Debían someterse o resistir. Atenas decidió enfrentarse a los persas y llevaron a los griegos a la victoria en la batalla de Maratón. Sin embargo, el recién elegido líder de Atenas, Temístocles, dudaba que la paz pudiera mantenerse. La solución era abrir Atenas al mar. El poder naval de Atenas fue creado como resultado de un hombre, Temístocles, quien insistió en que los atenienses debían crear una flota. Era un hombre previsor y un verdadero estratega, y el siglo siguiente basó totalmente su poder en su flota marina. En ese momento, Atenas solo disponía de algunas naves mercantes. El Pireo tiene la ventaja de tener 3 ensenadas que se adentran en la tierra. Temístocles desarrolló y fortificó el puerto del Pireo. El Pireo es un lugar natural que posee una colina fortificable. En él hay 3 puertos bien protegidos y solo se encuentra a 7 kilómetros de Atenas. No está ni muy cerca ni muy lejos. Y sus numerosas ventajas fueron las que hicieron que los atenienses eligieran el Pireo en ese momento. Los griegos no sabían si los persas volverían. Los atenienses tuvieron mucha suerte porque encontraron mucha plata en el 484 a.C. y Temístocles los persuadió para no gastarla, sino para invertirla en construir otros 200 navíos. El Pireo se dividió en varios sectores, dando especial importancia al puerto militar, con sus depósitos de madera y troncos para sus trirremes. En el Pireo, al oeste del puerto militar, se encontraba el mercado internacional, el Emporion,
con sus 5 pórticos. Era un lugar repleto de comercio y transacciones comerciales y de almacenamiento. Tenía edificios como la Sala del Trigo, llamada el Largo Pórtico, llena de trigo importado, y la Bolsa del Comercio Marítimo, conocida como Deigmat, donde trabajaban banqueros y conversores de divisas. Más adelante estaba la zona residencial, cuyas calles se cruzaban en un ángulo recto. Este plano octogonal se extendió a todas las nuevas ciudades. Contaban con un trazado geométrico con calles perpendiculares entre sí y con algunas calles grandes cortadas por otras más pequeñas. Si luchaban en tierra contra los persas, Atenas estaba condenada al fracaso. Los persas eran capaces de movilizar 1 millón de soldados. En el puerto militar la construcción de trirremes se multiplica por 10. Atenas pasó de tener 20 a 200 naves. Estos trirremes presentaban una gran novedad ofensiva. Para destruir los barcos enemigos, los espolones sobre la línea de flotación se reforzaron con placas de metal. Temístocles astutamente consiguió atraer a la flota persa, 3 veces más numerosa que la griega, hacia un estrecho cuello de botella marítimo. Fue una victoria brillante. En Salamina los griegos tendieron una trampa mortal a los persas. Y fue Atenas la que se llevó toda la gloria. Cuando los atenienses vencieron a los persas en la batalla de Salamina, se convirtieron en la ciudad principal de la antigua Grecia. Ahora los atenienses tenían el dominio total del mar, pero su ciudad había sufrido mucho. Hay que remarcar que en el 480-479 a.C., cuando los persas abandonaron la región de Atenas, dejaron la ciudad destruida. Atenas fue incendiada y la Acrópolis completamente arrasada. Era una catástrofe. La nueva prioridad era proteger su acceso por mar. Se construirían 2 grandes muros que protegerían el corredor de acceso al Pireo, los muros largos. Estas incluirían las 2 zonas urbanas de Atenas y el Pireo. Así, en caso de peligro, el centro de la ciudad tendría un puerto exterior protegido, lo que evitaría que la ciudad fuera sitiada. Era como un gran corredor que conectaba las 2 ciudades, convirtiéndolas en un sitio complejo, fortificado, con 2 cabezas, en una llanura y en el mar. En la época de Pericles, estos largos muros de 7 metros de altura protegían un estrecho corredor de 183 metros de ancho. ¿Por qué? Porque este espacio estrecho permitía defenderlo con pocos hombres e intervenir fácilmente a ambos lados. Además, contaba con otra ventaja en tiempos de paz. Liberaba a la ciudad de problemas de aprovisionamiento. Atenas podría importar los alimentos que le faltaban e incluso exportar sus productos y su cerámica, que eran muy populares. Pronto la mitad de trigo que se consumía en Atenas se importaba desde Evia, Tracia y Egipto, además de las ciudades griegas del Bósforo y de los reinos de la costa del norte del Mar Negro. La moneda de plata ateniense reinaba en el mar Mediterráneo, y los ingresos del Pireo y de las minas de plata se estimaban en un 65% de la megápolis. Atenas presentaba ahora una muralla con 9 puertas. En su interior no había un orden concreto. Las calles no eran ni rectas, ni igual de anchas, debido al relieve de la colina. En los barrios de clase trabajadora las casas eran muy estrechas, así como sus puertas. La luz provenía del patio, el centro de las actividades de la casa. Las paredes eran de madera, ladrillo crudo y guijarros, unidos con un mortero de tierra diluida. La mayoría de las paredes estaban hechas de ladrillos de barro seco sobre unos cimientos de piedra. Tenían que mantenerlos en agua, húmedos. Pero las paredes eran muy fáciles, rápidas y baratas de hacer, ya que solo eran de barro. Una vez enyesado y con un techo, duraban indefinidamente. Los ciudadanos tiraban sus aguas residuales a las calles y como éstas no estaban pavimentadas, el suelo se llenaba de barro.
Los griegos no pavimentaban sus calles tanto como los romanos. La mayor parte era grava compactada. Estaban hechas de guijarros y tierra apisonada, lo que permitió que se construyeran rápido durante esos siglos. En el Pireo, el relieve de la colina no influyó en la nueva urbe. De hecho, la nueva urbe era totalmente recta. Atenas experimentó un desarrollo espectacular en el siglo V a.C. Atenas constituía una aglomeración de 140 pueblos o pequeñas ciudades alrededor de Atenas, en el Ática. Todas ellas eran importantes y participaban en el poder militar ateniense. Había 400.000 habitantes en un territorio de 2.650 metros cuadrados. Nunca antes una ciudad había tenido tanta densidad de población, decían sus contemporáneos. ¿A quién le debemos esta época dorada? A Pericles, uno de los sucesores de Temístocles al frente de Atenas, un líder con grandes planes para la ciudad. Al final de las guerras médicas, los griegos temían el regreso de los persas. Por ello, muchos griegos se unieron a los atenienses para formar una liga defensiva, que sería conocida como la Liga de Delos. Delos era una isla, un lugar neutral donde se guardaba el dinero de las 200 ciudades que participaban en esta liga de defensa marítima. Esta era una señal del futuro imperio ateniense. Algún tiempo después, Pericles convenció a sus aliados de que, por su seguridad, era preferible trasladar el tesoro de guerra de Delos a Atenas. Este dinero se utilizaría para un importante proyecto de construcción. Se decidió, en el 445 a.C., que la Acrópolis iba a ser reconstruida. Así comenzó la construcción del templo más famoso del mundo, el Partenón. Pericles estaba tan orgulloso de su patria y de su ciudad que quería construir un edificio perfecto. Los griegos consideraban al Partenón como el monumento más hermoso construido sobre la faz de la tierra. Es una muestra de arte en todo su esplendor. Cuando los atenienses pudieron construir los edificios de la Acrópolis, los grandes templos de mármol, controlaban la mayoría de los recursos del Mediterráneo oriental, por lo que podían contratar a los mejores arquitectos, escultores y pintores posibles. Este templo dedicado a Atenea era una obra gigantesca de 69,51 por 30,88 metros. El diseño general y la concepción artística del Partenón estaban en manos de Fidias, un consejero elegido directamente por Pericles. La estructura del templo está rodeada por un total de 46 columnas. Tiene 8 en la fachada y 17 a cada lado. Estas 46 columnas exteriores son de 10 metros de altura. Una plataforma de piedra sostiene las paredes de una habitación rectangular que ha sido dividida en 2 cuartos. La estatua de Atenea, que se alza en un pedestal, se exhibe con orgullo gracias a sus dimensiones colosales. El genio creativo detrás del proyecto fue un hombre llamado Fidias, que era tanto el escultor como el diseñador de los planos que se construyeron. También es el escultor que hizo la estatua del culto al oro y al marfil que se encontraba en la Acrópolis. La otra habitación era más pequeña y albergaba el tesoro de la Liga de Delos y las ofrendas a Atenea. Nada es lo que parece. Las líneas del Partenón parecen perfectas. En realidad, el arquitecto tuvo que hacer pequeñas correcciones para lograr esta perspectiva perfecta. Para que se entienda, lo hemos exagerado deliberadamente. Si el monumento se hubiera construido en un suelo plano, lo hubiéramos visto así desde nuestra altura.
dando la impresión de que las columnas se extendían en la parte superior. Los griegos usaban dos puntos de fuga que creaban un suelo convexo. Esto hacía que las columnas se curvaran ligeramente hacia el interior. Además, las columnas de las esquinas son más gruesas para evitar que a nuestros ojos pareciera que eran más delgadas. Los griegos del siglo V tenían un control absoluto sobre las leyes de la óptica y de la perspectiva. La mayor fortaleza de la arquitectura del Partenón son sus correcciones. No son las líneas rectas lo que hacen del Partenón una obra maestra, sino las desviaciones. Así que esta realidad es una realidad que pertenece al ojo y no a la propia construcción del edificio. Para construir este enorme edificio de mármol hubo que hacer frente a varias dificultades. La cantera de mármol más cercana estaba a 16 kilómetros, en el Monte Pentélico. Cada bloque se precortaba ahí y se tallaba para que tuviera un peso de entre 2 y 5 toneladas. El bloque se cargaba en un carro tirado por bueyes. Se sabe que un buey puede viajar 1,5 kilómetros en una hora, de lo que podemos deducir que tardaban entre 5 y 7 horas en llevar cada bloque a la Acrópolis. En el lado oeste de la Acrópolis, un segundo equipo se hacía cargo del bloque. Pero, ¿cómo se las arreglaban en esa época para manejar estos bloques de varias toneladas? Durante miles de años, la gente ha sido capaz de levantar cargas pesadas y las técnicas no han cambiado mucho. La carga se situaba en una superficie plana donde gracias a un sistema de palancas se levantaba. Desde el siglo VI a.C., los inventores griegos crearon el revolucionario sistema de poleas y polipastos. Al juntar varios sistemas que utilizan 2 o 3 poleas, se podía multiplicar exponencialmente la fuerza humana. Los antiguos griegos imaginaron extraordinarias máquinas elevadoras. Veamos algunas de ellas. Para levantar cargas pesadas, usaban un cabestrante múltiple. Tenía una estructura de 2 mástiles unidos a la parte superior de la máquina. Para subir o bajar las cargas, se usaban 2 cuerdas unidas a un sistema de palancas para reducir la fuerza aplicada. Esta máquina era capaz de levantar bloques de 2 toneladas a una altura de 6 metros. Para ahorrar tiempo, también tenía que poder moverse a lo largo de la estructura. Pero, ¿cómo lo hacían? Esta grúa móvil fue montada sobre rodillos para poder moverla de lado. Por lo tanto, toda esta estructura fue montada sobre una plataforma móvil. Los pies de los 2 mástiles estaban unidos por bisagras al borde de la plataforma. Estos elevadores podían combinarse dando lugar a varios andamios. ¿Cómo eran estas extrañas máquinas? El elevador de 4 mástiles consistía en un andamio con 4 vigas verticales, cuya plataforma superior la soportaba un cabestrante. La carga de 2 toneladas se elevaba dentro de una jaula. El Partenón pudo ser construido gracias al conocimiento que los griegos tenían en matemáticas e ingeniería. Había 1000 obreros en el edificio. Cada columna constaba de 10 a 12 bloques unidos por un perno de metal. Cuando se levantaba una columna, había un equipo de canteros que la remataba. Hoy en día las técnicas de restauración reproducen fielmente estas técnicas antiguas y se aplican una vez montados los elementos. Estas 46 columnas de 10 metros tuvieron que ser construidas para que este templo se convirtiera en el mayor emblema de la arquitectura clásica.
El Partenón es un templo de estilo dórico, con elementos del estilo jónico integrados. El estilo dórico es muy sobrio y sus columnas no tienen base. Son imponentes y tienen un capitel simple. El estilo jónico tiene una base de columna moldeada y un capitel con volutas en su cima. Es un estilo muy refinado, más fino y delgado. El Partenón combina los estilos dórico como el jónico, y esto es gracias a su situación geográfica. Este estilo dórico fue creado en el Peloponeso y en el mundo griego occidental. El estilo jónico se dio en las islas del Egeo y en la costa oeste de Asia Menor. Y Atenas se encuentra precisamente en el medio de estas dos áreas de influencia. Hablamos entonces de un juego arquitectónico, pero al mismo tiempo de un juego político. De algún modo, podríamos decir que Atenas es Grecia. Sobre los capiteles de las columnas se encuentra una parte llamada el arquitrabe y un friso tallado pintado de colores. El interior y el exterior siempre se pintaban con colores brillantes, como azul, blanco, rojo y oro. Los templos griegos eran policromáticos. La vida en Grecia era policromática. Esta diversidad de materia prima era parte del antiguo espíritu griego. Si piensas en la antigua Grecia, la antigua Atenas, siempre hay que verla como policromática. Estos colores se han desgastado a lo largo de los años y los siglos y han acabado siendo tan blancos como en su época dorada. Sobre el friso por fin se encuentra el frontón triangular del templo. Es en el Museo de la Acrópolis donde se pueden admirar las reconstrucciones de estos frontones. El frontón oriental tiene como tema el nacimiento de Atenea, siendo tomada de la cabeza de Zeus, rey de los dioses, mientras que el frontón occidental representa el duelo Atenea y Poseidón, los que lucharon por convertirse en el protector de la ciudad. Los materiales más nobles procedían de Atenas, el mármol blanco del monte Pentélico, pero los otros materiales, especialmente destinados a las incrustaciones del suelo, procedían de toda Grecia y eran confiados a artesanos de renombre. Para construir estos templos tuvieron que movilizar un gran número de trabajadores. Plutarco describe cómo docenas de hombres recogían el mármol que traían los animales y lo llevaban a la cima para pintores, escultores y carpinteros. Se necesitaron docenas de oficios y cientos de personas para construir estos enormes edificios. Imaginaos los esfuerzos que tuvieron que realizar. Para el Partenón se utilizaron 22.000 bloques de un total de 100.000 toneladas de mármol. Solo les llevó 9 años construir el edificio del Partenón, pero tardaron otros 6 en hacer la escultura que lo decoraba. En el interior del Partenón, los atenienses podían admirar la colosal estatua de Atenea, de 12 metros de altura, hecha de oro y marfil. La estatua de Atenea fue diseñada según un antiguo proceso en la Grecia clásica. Se fabricó un maniquí de madera del tamaño que iba a tener la estatua. Se le añadió marfil para representar la piel y luego se revistió con unas placas de 1 tonelada de oro. La cabeza de la estatua también contaba con un sombrero hecho de pan de oro. La estatua de Atenea, también conocida como estatua criselefantina porque estaba hecha de oro, o crisos en griego, y de marfil, elefas en griego, no era una estatua de culto. La gente no venía a postrarse ante esta enorme estatua. Fue, en cierto modo, una ofrenda de los atenienses a Atenea. El espejo de agua delante de la estatua es intrigante. ¿Responde a un simple deseo estético o al deseo de mantener una distancia con la divinidad? Este espejo de agua a los pies de la estatua se usaba en realidad para humedecer el aire. Había que preservar los elementos de marfil de la estatua para que no se secasen o, aún peor, se partiesen.
Hasta sus ojos estaban hechos de piedras preciosas. Esta gigantesca estatua cubierta de pan de oro era una ofrenda. Un enorme regalo de los atenienses a su diosa protectora para agradecerle sus bendiciones. Pero esta riqueza era también una especie de cuenta de ahorros para la ciudad, a la que se podía recurrir si fuera necesario, especialmente en caso de guerra. Se estima que su valor es doble que el del Partenón, su escaparate. En el momento en el que Atenas consiguió convertirse en el centro del mundo, Pericles decidió trasladar la plata y el oro de Delos a Atenas y alojarla en el Partenón. El Partenón sirvió de caja fuerte para el tributo que pagaban las 200 ciudades de la Liga de Delos para asegurar su defensa. Los atenienses usaban este tesoro para sus asuntos internos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la democracia terminó siendo muy cara, ya que había que pagar a los magistrados, a los miembros de la Bulé, a los jurados de los tribunales. Todo este dinero procedía del tributo de los aliados. Esto no es un templo, es más bien un banco. El Partenón se construyó en 15 años de trabajo, algo que no deja de asombrar a sus contemporáneos. Lograr que sea tan grande y hermoso en tan poco tiempo es una hazaña arquitectónica increíble. Y Pericles citó lo siguiente: los hombres del futuro nos admirarán tanto como los hombres de hoy en día. Aunque las esculturas de Fidias en el Partenón eran especialmente deslumbrantes, era difícil contemplar algunas de ellas, como el friso del techo. Pero podemos verlo a la altura del hombre, totalmente reconstruido en el Museo de la Acrópolis. Este friso esculpido en una franja alargada tiene 1 metro de altura. Representa la procesión de las Panateneas y está delicadamente tallado en un relieve de 6,5 centímetros. Las Panateneas eran la principal festividad de Atenas en honor a su protectora, Atenea. Se celebraba cada 4 años por todo lo alto, pero cada año se celebraba su aniversario. Gracias a Fidias, que ilustró el inicio de la procesión, podemos conocer quién participaba. Músicos, jinetes, sacerdotes o jóvenes con ofrendas, animales para sacrificar. También había eventos culturales, de poesía y rapsodia, además de eventos deportivos. En los días especiales hacían juegos y concursos, organizaban una gran procesión y sacrificaban 100 reses. Vestían la estatua de Atenea con una nueva túnica tejida. Así ella tenía nuevas ropas que vestir cada año. Básicamente hicieron todo lo posible para complacer a su diosa. Las Panateneas, como su nombre indica, son todo por Atenea. La población de Atenas asciende a unas 400.000 personas en el siglo V a.C. y ninguna ciudad de la época la podía igualar. La sociedad se dividió en 2 grupos, los ciudadanos y aquellos que no lo eran, la gran mayoría. En primer lugar, había unas 100.000 mujeres y niños. Estas se ocupaban de las tareas cotidianas, de cuidar los hogares y de criar a los niños. Además, había 40.000 extranjeros en la ciudad, conocidos como metecos. La mayoría eran artesanos y comerciantes establecidos, con derecho a trabajar, pero no a votar. También había más de 120.000 esclavos. Mientras los habitantes de la ciudad tenían una habitación principal y 1 o 2 cuartos, las casas de los ricos disponían de un gran número de habitaciones que se situaban alrededor del patio, el centro de la casa, y a través del cual se llegaba desde la calle. El patio podía estar pavimentado y rodeado de columnas. Además, estas casas disponían de sus propios pozos, y el patio actuaba como lugar de comercio y trabajo. En la fachada había paredes de ladrillo de barro sobre una base de piedra, decorada con yeso encalado, pero también tienen ventanas estrechas y un techo de tejas de arcilla.
En una casa acomodada había un vestíbulo y un espacio reservado para hombres, el andrón, la sala de recepción. Aquí es donde uno demostraba su prestigio social, gracias a unos bancos donde uno podía acostarse. Dispuestos junto a las paredes, era una sala reservada para los banquetes y por tanto de uso exclusivamente masculino. También había una despensa, un baño, una cocina con chimenea, las habitaciones y un comedor. Como se vivía al aire libre, se le daba poca importancia a los muebles, que destacaban más por su utilidad. Pero qué mejor ocasión para salir a la calle que ir a las fiestas religiosas que reunían a todos los atenienses. Las Dionisias, en honor al dios del vino, se celebraban en el teatro. Este teatro que descubrimos en su estado actual se remonta a la época romana. Está construido sobre el antiguo teatro de Pericles, del que al ser de madera no ha llegado nada a nuestro tiempo. Pero en la memoria siempre quedará que fue el primer teatro del mundo occidental. El teatro de Dionisio era un edificio enorme donde se celebraban fiestas religiosas dedicadas al dios del vino. Menudo espectáculo. El teatro griego no es para nada lo que entendemos por teatro hoy en día. No es entretenimiento. En el teatro se representan historias que todo el mundo debe conocer para construir la idea de uno mismo, la idea de comunidad o del espíritu común. Aquí se cuenta cómo se construyó la ciudad, o algunos de los temas más importantes y que más afectan a la ciudad. Podríamos decir que es más como una escuela o una universidad donde encontrar grandes discursos. Pero esos discursos tratan sobre cómo se fundó la ciudad y sobre lo que es la vida cívica. En ninguna otra civilización antigua se ha visto que el público se coloque de manera circular alrededor de la acción. Este teatro de madera de la colina es cuadrado, pero está escalonado para que los espectadores puedan ver bien. Su único muro es el paisaje de la ciudad. Este teatro se construyó contra el promontorio de la Acrópolis. Sus gradas eran rectilíneas. La primera fila estaba reservada a la élite, los magistrados. Podía ser de piedra, y detrás le seguía un andamio de madera con 45 gradas hechas con tablas de unos 65 centímetros de profundidad para el resto de la población. Abajo nos encontramos con un doble escenario con un espacio circular, llamado orquesta. Era un espacio de arcilla en el que se situaban el coro, los cantantes, los bailarines y los músicos, junto a un estrecho escenario de madera de 3,30 metros. Aunque al principio se hablaba y se cantaban las hazañas de los dioses griegos, aquí nació en el siglo V el teatro y la tragedia. En la Acrópolis, el Partenón ocupaba el espacio sagrado, pero este no está separado del mundo humano. Había que construir una entrada. Y el nombre de esta espectacular puerta de entrada será los Propileos. Pericles quería que esta espectacular entrada inspirase respeto a cualquiera que llegara a la Acrópolis. Debía de ser colosal. Un edificio físico que marcara la entrada al santuario y separase claramente el mundo de los hombres y de los dioses. El verdadero desafío arquitectónico fue construir esta inmensa puerta de entrada en un terreno con una gran pendiente. Se puede decir que los Propileos fueron más difíciles de construir que el propio Partenón. Sin embargo, es inconcebible un edificio de una sola habitación en Atenas, una ciudad que muestra grandiosidad y belleza. Había que diseñar un nuevo edificio en un risco. Y no para un edificio normal, sino para una entrada. Los Propileos iban a ser la entrada más majestuosa al templo. Su diseño sería un edificio central, una gran habitación rectangular alineada con columnas y dos salas laterales. La construcción de los Propileos fue una ardua tarea.
con el cuerpo central y las alas a cada lado, que acabaron su construcción en menos de 5 años. Gracias a 3.230 metros cúbicos de mármol, finalmente se completó la entrada, tan ansiada por Pericles, a la Acrópolis. A los atenienses les gustaba rodearse de arte y belleza, por lo que Pericles convirtió el ala norte de los Propileos en una de las primeras galerías de pintura del mundo. La Pinacoteca era una pequeña sala de exposición de pinturas. Estaban colgadas en soportes de madera, y no hemos encontrado rastro de ellas, ya que eran un material perecedero. Pero sabemos que en ellas había escenas mitológicas. Había escenas como la guerra de Troya, junto a otras escenas de la mitología ateniense. El ala sur era más pequeña y era una entrada a la zona oeste, al templo de Atenea Nike, que significa victoria. Tras pasar por los Propileos, el visitante se encontraba con una enorme estatua de Atenea de más de 9 metros de altura. A su izquierda había edificios administrativos junto a la Casa de las Arréforas. Este era un lugar reservado a 4 niñas, elegidas entre la nobleza, para tejer la túnica anual de Atenea, la cual le era ofrecida en los Panatenaicos. A su derecha el visitante podía ver 2 santuarios que ya han desaparecido: el de Artemisa Brauronia y el de Atenea Obrera. Todo antes de llegar al espléndido Partenón. Los griegos habían logrado crear una civilización excepcional, con Atenas como símbolo de belleza. La importancia de sus logros fue alabada en todo el mundo y dio al mundo occidental una huella artística única. El legado de Atenas en las artes, la perfección arquitectónica, la planificación, la ciencia y el pensamiento, le reservará siempre un lugar de honor de la historia de la humanidad. Y la majestuosidad aún en pie nos sigue recordando desde tiempos inmemoriales que fue la primera megápolis del mundo occidental.